Saludo a mis queridos amigos de Washington TV, Wilmer Gil por aquí Messenger. Bueno, estamos en sintonía. Hoy quería hacer un video. Un saludo a mi amigo Leonardo, mi amigo Alberto Peroz, por cierto, y mi amigo El Gocho del WhatsApp. Hoy quería hacer este video en relación a los temas que están aconteciendo, porque estamos viendo ahorita hay una decisión que para muchos venezolanos nos parece terrible. Pero yo creo que tenemos que tener la claridad suficiente de lo que está haciendo Donald Trump tratando de desmontar al régimen venezolano. Yo durante muchos años decía en algunos audios, y toda la gente que me escuchaba me lo recordaba el día de ayer, después de conocer la noticia, de que yo lo venía advirtiendo, que quizás Donald Trump iba a tomar decisiones que a muchos venezolanos no le iban a gustar. Pero de verdad le tengo que confesar que lo último que yo me imaginé es que gobernara con Delcy Rodríguez. O sea, eso de verdad para mí me ha costado mucho aceptar eso, ¿no? y asimilarlo, pero bueno. También hay gente que me critica porque dice que yo critico a la líder y que si uno está con el proceso de libertad, uno no debería criticar a la líder. Y yo le voy a decir una cosa responsablemente. Uno hace críticas en relación a lo que es el entorno de la líder. Cuando yo veo una imagen, por ejemplo, de Juan Guaidó tomándose una foto con ella en Chile, oye, eso me cae mal, pues. Y eso no lo puedo ocultar. O sea, son cosas que yo considero y lo he dicho. O sea, para nadie es un secreto que yo venía diciendo que ella tenía que jugar cuadro cerrado con Donald Trump y con la Fuerza Ciudadana, que esa es la triangulación perfecta para lograr la libertad de Venezuela. Eso durante mucho tiempo se lo dije. Y bueno, no ha sucedido. Ahora vemos que Donald Trump tomó una decisión y la interpretación que yo le doy a esa decisión que él tomó o que tomó la Administración de Justicia ayer o digamos la Casa Blanca o la persona que tomó la decisión, que fue de alguna manera reconocer el gobierno de Delcy Rodríguez como legítimo. Yo creo que ahí también viene una estrategia quizá de Donald Trump, porque quizás, como dice Reino Tolina, ¿no? Había que hacerla ahí. Cuando le preguntaron, ¿cómo cree usted que debería hacer las cosas en Venezuela para que Venezuela cambie? Él decía, tenemos que hacer las cosas al revés de lo que lo estamos haciendo. Yo la única interpretación que le veo a esto es que Donald Trump entendió que para poder derribar la dictadura y toda la corporación criminal, lo primero que tenía que hacer era quitar el muro de contención. Eso es como cuando usted está viendo que hay un cerro que llueve, 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 y ese palo de agua tan fuerte que le cae al cerro, bueno, todo el mundo sabe que el cerro va para abajo, y ese cerro quizás lo mantiene un muro de contención. Entonces resulta que si ese muro de contención cede, bueno, el cerro se va para abajo. Ese palo de agua que le está cayendo a ese cerro, y ese cerro es el chavismo, ese cerro, bueno, ha llevado bastante agua, y ese cerro está que se va para abajo. Pero ¿quién no lo deja caer? El muro de contención. Cuando el muro de contención sea, el cerro va para abajo, porque es más fuerte el agua que el muro, pues. Yo describo esto porque así yo veo lo que está pasando. El muro de contención de toda la vida del chavismo fue la oposición falsaria. Y la oposición falsaria no puedo hablar solamente de los alacranos, tengo que hablar del G4 y sus siglas satélites, Acción Democrática, COPEI, Nuevo Tiempo, Primero Justicia, COPEI, todos estos partidos que estamos viendo que nunca dieron pie con bola. Ahora resulta que Donald Trump llega y dice, bueno, si la cosa es así, entonces yo acabo con el muro de contención en un lapso no mayor, y eso es lo que esperamos los venezolanos, se pueda desmontar el sistema criminal dirigido por Delcy y Ole Rodríguez. Así lo veo. Ahora que ese sistema quizás tarde 6 meses en caer, pudiera ser. ¿Por qué digo 6 meses? Porque yo siento que las informaciones que yo estoy viendo acerca de la instalación de una junta de tecnócratas, y a mí me parece que eso es viable y es lo mejor que puede suceder. Porque los tecnócratas no deberían tener militancia política, son profesionales a carta cabal, gente que genera ideas, que genera proyectos, y de alguna manera yo siento que eso está ocurriendo ya en Estados Unidos. Yo siento que Donald Trump tiene ya a sus tecnócratas venezolanos, que son los que de alguna manera están dirigiendo algunas medidas que él está tomando. Así lo veo. Habrá gente que me dice, pero tú tienes contacto allá, pero es que yo estoy viendo que las decisiones que se están tomando son decisiones que, a pesar que hay mucha gente que diga es una locura, a mí me parece que son decisiones de gente que le está diciendo
el tamaño de corrupción que hay del otro lado de la acera, que son los opositores. Y estamos viendo que pareciera que tienen un plan de desestabilizar inclusive la administración Trump en la toma de decisiones que está tomando con Venezuela. Ahora, hay cosas que tenemos que pedirle a Donald Trump, eso es verdad. Nosotros inclusive estamos haciendo un esfuerzo porque le estamos solicitando la instalación de un tribunal para que sean juzgados los crímenes de lesa humanidad y que le sean resarcidos los daños a la víctima. Es una iniciativa que tuvo Mario Benigre con mi persona, documento que ya tenía bastante tiempo que yo venía trabajando, bastante tiempo venía yo diciéndolo, casi 2 años, que le venía pidiendo a Estados Unidos la activación de un tribunal de este tipo. Y de alguna manera, bueno, hemos sido consecuentes con la pelea. Inclusive ese documento agarró fuerza cuando Mario Benigre hace la huelga de hambre en la Corte Penal Internacional. Y bueno, me reúno con Mario Benigre y decidimos, bueno, darle forma a esto. Y inclusive la persona que nos asesora es una persona que es diplomática, está en Europa y decidimos reunirnos con ella y presentar el documento. Y después ese documento también lo discutimos con una persona que está en Estados Unidos y siento que les ha llegado a la administración Trump y bueno, le planteamos las ideas. Y bueno, eso inclusive estamos visitando consulados, embajadas y bueno, estamos tratando inclusive de que el documento le llegue como yo le digo, a la ciudadana gobernadora, la asignada por el presidente Trump para Venezuela. Y bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios en ese sentido, pero estamos haciendo algo. Entonces, y yo siento que esa junta de tecnócratas también, yo creo que vamos a hacerle llegar ese documento cuando nos enteremos formalmente quiénes son, para que ellos vean la propuesta que nosotros tenemos en materia de justicia. Pero también hay miles de personas, porque yo he visto que me han hecho llegar proyectos, por ejemplo, de Barlovento, del estado Táchira, de Mérida, de Trujillo, me han hecho llegar proyectos de Barquisimeto. De hecho, yo una persona que me mandó un proyecto que era un modelo de transición, yo lo hice llegar a Estados Unidos, no sé si lo tomarán en cuenta, pero se han hecho cosas que se han hecho llegar allá. Y déjeme decirles que yo no soy egoísta porque yo cuando mando los proyectos que me mandan van los nombres de las personas que elaboraron ese proyecto. Yo no es que me voy a robar los proyectos, sino que me gustaría que sea un de transición llamen en su debido momento a las personas responsables de haber hecho ese proyecto y desarrollen las ideas con ellos. Porque a mí tampoco me gustaría que yo haga un proyecto y resulta que le pido un favor a alguien que lo entregue y entonces resulta que se roba las ideas. No, es que eso no va a salir bien porque las ideas no son mías, son de otros. Pero yo creo que la Junta de Transición es importantísima y que se haga con tecnócratas es más importante todavía. Pero cuando veo las decisiones que está tomando Trump, quizás a muchos venezolanos nos parezca como el chiste incomprensible, ¿sabes? El programa de Bienvenido. Pero creo que son decisiones que él está pensando. Y hay una cosa, en estos días respondía una persona que no tiene cómo atacarlo uno y lo único que salen a decir es que como uno enfrentó a los colectivos del 23 de enero, uno también es colectivo. Yo le decía, o sea, que si todo el que enfrenta al régimen con sus armas es colectivo, Donald Trump también, cuando hizo el 3 lo que hizo también es colectivo. Entonces lo que hay es un fanatismo enfermizo en la sociedad venezolana y eso es dañino a lo que es el sentir de lo que queremos tener una democracia o la construcción de una república. Porque estoy viendo que hay muchos venezolanos que no aportan, restan, porque, por la forma como, que tienen de pensar. Entonces yo creo que hay que aportar ideas. O sea, más allá de una crítica constructiva que nosotros le venimos haciendo, no de ahorita. Yo tuve 14 meses diciéndole a la líder que tenía que fortalecer el liderazgo que ella tiene con Donald Trump, pero también con los ciudadanos. Yo no hablé de partidos políticos, yo hablé de la ciudadanía. Estamos viendo lo que está pasando con el partido de Venezuela, estamos viendo que la gente se organiza y trata de hacer nuevas organizaciones, asociaciones civiles con tendencias quizás a ser partidos políticos. Ahora la gente está, o sea, trabajando, los ciudadanos se están moviendo, se están organizando, pero ellos lo que no quieren es que esas organizaciones que están naciendo nuevamente, o sea, desde cero, que sean infiltradas por los mismos políticos de siempre. Entonces los políticos andan como maracas sin palo, bueno, apoderándose de partidos políticos, y eso tienen una pugna, porque ellos creen que lo que está pasando en Venezuela es un problema que solamente es de partido y de político. ¿Cuánta falta hace refrescar la memoria? Y tengo rato que no escucho esa frase de María Corina diciendo que quien no entienda que este problema es más allá de partido político y de político no ha entendido nada. Yo no quiero ser ofensivo, pero yo no sé dónde quedaron esas palabras. Yo quisiera volver a ver cuáles son esas palabras.
porque todos sabemos el nivel de traición y vagabundería que todos los ciudadanos venezolanos nos ha tocado enfrentar y vivir, y hemos pagado las consecuencias de esas traiciones. Porque aquí hay mucha gente, como ese gobierno interino, que lo que hizo fue robarse la plata. Estamos viendo inclusive que no hablan de los presos políticos, sino para sus propios beneficios, cuando les conviene. Acomodaticio a ellos. Cuando no hay un tema de conversación, porque la gente ya no lo toma en cuenta, entonces ellos sacan a relucir el tema de los presos políticos. Cuando quieren jugar la lástima a los ciudadanos, entonces nos dice que le quitaron la casa, que le llenaron la casa, que se metieron 10 tipos encapuchados para su casa, jugando con el sentimentalismo que tenemos los venezolanos ante ese tipo de situaciones. Y eso es inaceptable. Lo que sí le puedo decir es que yo siento que la clase política cada día se hunde más en el estiércol. Porque cuando tú ves que no, tú ves que hacen conversaciones y hacen foros y foros y foros y viajan por el mundo en ese turismo político con todos los gastos pagos, pero yo no oigo a ninguno hablar y exigir de la libertad de los presos políticos. Y ojo con lo que voy a decir, mira, si yo tuviera la oportunidad de hablar con Donald Trump, como me gustaría que él viera estos videos, no para comer arepa, y no, para decirle las cosas que están pasando en Venezuela. También me gustaría que lo escuchara Marco Rubio, que lo escuchara María Emilia Salazar, los diputados de la Florida, los senadores, Riesco, porque necesitamos una voz ciudadana. ¿Cómo es posible que los voceros que nosotros tenemos se reúnan con tantos políticos, con tantos presidentes que los atiendan en organismos internacionales, la ONU, la OEA, la Unión Europea, y no se le haga un planteamiento de que hay que soltar a todos los presos políticos, a todos, incluyendo los militares? Ustedes saben por qué ellos no escuchan, o mejor dicho, no dicen eso. Porque detrás de los presos políticos y la violación de derechos humanos hay un gran negocio donde los partidos políticos se han financiado, pasando el sombrero, como digo yo, que es el martillo que ellos tienen a la comunidad internacional, diciendo que ellos tienen ONG que defienden los derechos de los presos políticos. Mientras tanto vemos a los familiares de los presos políticos todos los días en las afueras de los penales, de las comisarías, del helicoide, pidiendo la libertad. ¿Y qué es lo que se enfrentan? Que en estos días vimos unas imágenes terribles que salen unas camionetas negras con los presos políticos ruleteándolos, no se sabe por dónde se llevan los presos políticos, y resulta que nadie habla de ese tema. Y al único que yo veo realmente, y creo en él, es a mi amigo Carlos Azuaje, que todos los días lo veo en un penal. Y yo sé que él lo está haciendo no por hacerse propaganda política, porque él fue víctima y él vivió lo que vivió allá adentro. Y yo en el momento que me tocó vivir lo que me tocó vivir, y eso que fue el año 2007, que fue terrible lo que yo viví, que me quedaron las cicatrices en el cuerpo, y siempre lo digo y se lo restriego a la gente en la cara, yo no estoy peleando por los derechos humanos, por la libertad de los presos políticos, porque tenga una ONG, no, por la convicción que tengo de que eso no puede seguir ocurriendo. Y mi palabra también de agradecimiento a miles de personas que como yo, desinteresadamente, sin pertenecer a una ONG, luchan por los presos políticos. Porque yo inclusive escuché en estos días que estaban haciendo hasta jornadas de TikTok. Imagínense ustedes, monetizando un grupo de TikTok para que puedan ayudar a los familiares de los presos políticos. Y eso es una cosa que la gente no ve. Mientras que tenemos a otros tiktokeros facturando y robándose los reales de la Cruz Roja, ¿okay? y cobrando vacunas en la Cruz Roja para tumbar los videos, vemos una serie de tiktokeros que no son tan famosos, que están prestando en las redes sociales y hacen un trabajo con el fin de monetizar y poder ayudar a los familiares de los presos políticos. Como estamos viendo gente también que se organiza para hacer comida, le llevan termos de café, sopa, pero no es toda la ciudadanía caraqueña, por decirlo de alguna manera, porque la ciudadanía caraqueña también tiene miedo que si van a apoyar a los familiares de un preso político terminen siendo detenidos. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ver. Por eso es que yo le pido a Donald Trump que ojalá y a punta de chancletazo, cocotazo, presión, como tú quieras, chico, dile a Delcy Rodríguez que te suelte a todos los presos políticos, incluyendo los militares. Porque ahí, presidente Trump, te va a acabar con un gran negocio de financiamiento de unas estructuras criminales que las conocemos como ONG, que son apéndices de los partidos políticos y es de donde se financian los enemigos de usted. Porque nadie puede entender cómo el señor Juan Guaidó sigue haciendo ese juego macabro sabiendo que él es enemigo de usted. Porque él apoyó a Kamala Harris, él apoyó a Biden, él andaba en sus negocios turbios con Juan González, y nosotros a veces nos molesta ese tipo de situaciones. Que ese señor siga viajando por el mundo
y aparece en Chile, no sé representando a quién, porque todo el mundo sabe que el hombre más odiado después de Chávez y Maduro es Guaidó, y es todo el G4. Entonces estamos viendo que el irrespeto por parte de la comunidad internacional, como nosotros seguimos viendo que a unas personas que solo el 10% de los ciudadanos de nuestro gran país les cree, el 10% son a los que invitan a hablar en el Congreso de Estados Unidos, son los que hablan con los congresistas en Estados Unidos, son los que hablan en la Unión Europea, son los que hablan en la ONU, son los que hablan en la OEA, y eso no es lo que se escucha. O sea, la minoría del país es la que escuchan, pero la mayoría, que es la Fuerza Ciudadana Activa, a esa no la escuchan. Ustedes nunca van a ver una invitación a Wilmer Hill, quizás al Senado de Estados Unidos, al Congreso de Estados Unidos. Quizás no me van a ver comiéndome una arepa con Trump, porque hasta allá no puedo llegar. Quizás no me van a ver en la Unión Europea, quizás no me van a ver en la OEA, quizás no me van a ver en la ONU. Aunque la OEA y la ONU a mí de verdad me tienen sin cuidado, porque eso es más inservible que cenicero remoto y todos nosotros lo sabemos. Y basta ver las posiciones que ellos han tenido en el conflicto de Irán contra Estados Unidos e Israel. Cuando Estados Unidos e Israel deciden hacer algo, entonces resulta que ellos se callan. Y nadie ha hablado, inclusive ni siquiera de la jugadora de fútbol iraní, que todo el mundo sabe que va en ese avión directo al matadero. Y nadie